o de darle vida al hidrógeno dentro de nuestra matriz energética en México. Creo que México está en un punto de inflexión muy crítico, dado que dependemos actualmente del gas que nos importan de Houston, pero pues el día que nos cierren la llave vamos a tener un problema muy serio. O sea, no podemos seguir hablando de hidrógeno verde, hidrógeno marrón, hidrógeno gris. Ya no se utilizan colores, se utilizan categorías. Comunidad Petróleo y Energía, ya les habíamos adelantado hace unos días el tema y la relevancia que ha tenido el hidrógeno verde en México, y es por eso que hoy tenemos a un consultor independiente, que es el ingeniero Julián Márquez con nosotros, que queremos este punto de vista sobre qué postura tiene México en el hidrógeno verde, cómo estamos avanzando, cuáles son las innovaciones, qué es lo que hace falta exactamente. Así que hoy nos acompaña. Muchísimas gracias por estar aquí, ingeniero Julián Márquez. Muchas gracias. Gracias. Bueno, estamos tratando de romper el cascarón, como yo digo en todas mis conferencias, para descubrir o de darle vida al hidrógeno dentro de nuestra matriz energética en México. Creo que México está en un punto de inflexión muy crítico, dado que dependemos actualmente del gas que nos importan de Houston, en particular de Houston, a un precio muy bajo. Pero pues el día que nos cierren la llave vamos a tener un problema muy serio. Esto se suma a la parálisis regulatoria que tenemos en el país y a las restricciones de infraestructura que se nos han venido presentando actualmente. Claro, y es justo ahí donde me encantaría ir empezando. Ya me adelantó un poquito con esa respuesta, pero ¿en qué postura nos encontramos? Porque tenemos estas perspectivas bastante optimistas del hidrógeno, el hidrógeno blanco, el hidrógeno verde. Pero usted como consultor especialista, ¿cómo ve la situación justo hoy aquí en México? Okay. El país requiere de una modernización y de una emisión de reglas claras para que el sector se desarrolle ampliamente. O sea, no podemos seguir hablando de hidrógeno verde, hidrógeno marrón, hidrógeno gris, porque ya en Europa, por ejemplo, que es el principal mercado del amoníaco o del gas, del hidrógeno en forma licuada, ya no se utilizan colores, se utilizan categorías. Okay. Si ahora los proyectos en México no se hacen con ese esquema o con ese planteamiento, pues va a ser difícil vender nuestro producto, que puede ser fabricado con energía renovable, con todas las condiciones que se piensan que son ideales para tener hidrógeno verde, pero que en Europa ya no son suficientes. Tenemos que ir a lo que es el esquema de RNFO, que es que el producto debe ser, tener una infraestructura de proximidad, debe tener un escalamiento o una correlación en tiempo, o sea, que el producto sea producido en el momento en que está produciendo también la energía eléctrica que lo genera. Hay que tener que las plantas sean nuevas, no pueden ser plantas renovables, debe ser a través de electrólisis, no es suficiente con que sean a través de reforma de metano o pirólisis. Debe haber una trazabilidad y un umbral de reducción de emisiones, o sea, se debe mostrar que el producto se logra a través de un proceso en el que se han reducido las emisiones desde una visión de un análisis de ciclo de vida. Claro. O sea, desde el origen hasta la tumba, como dicen por ahí. Claro. Hace ratito mencionó algo súper interesante que es el tema regulatorio. Y creo que estamos en una encrucijada justo a comparación de Estados Unidos y de la Unión Europea, que tienen un panorama bastante favorable. Pero ¿cuáles serían, digamos, estos costos reales de no avanzar en este tema regulatorio y de infraestructura, ¿no? Y no contar aún con una estrategia nacional para el uso del hidrógeno. El no contar con una estrategia nacional para el uso y la producción del hidrógeno nos está trayendo ciertas limitantes o fuertes limitantes, mejor dicho, hacia la confianza que tienen los inversionistas a traer sus capitales para invertir en este producto. ¿Por qué? Porque dicen, ¿cómo voy a invertir en un producto que no está regulado? ¿Cómo voy a invertir en un producto que no sé si mañana me van a decir que la planta que construí no cumple con ciertos estándares o con ciertos parámetros? Esto nos lleva a que hay fuga de capitales, o sea, se prefiere el hidrógeno mejor producido en Texas, que de alguna manera viene con un subsidio además. Entonces necesitamos que haya unos subsidios por parte del gobierno para fomentar la producción del hidrógeno
que los aranceles al carbono sean aplicados también como un beneficio a la producción de hidrógeno, que haya un costo de oportunidad bastante cercano a la realidad, o sea, que el costo de producción del hidrógeno nos permita superar las condiciones actuales económicas, por ejemplo, en el caso de la movilidad con el diésel. O sea, si el diésel resulta más barato, pues va a ser muy difícil que un proyecto de hidrógeno salga adelante. Claro. Y sobre todo también un rezago tecnológico. Yo he dado conferencias en algunas universidades y me encuentro con que están estudiando si la membrana, el nanocomponente que están utilizando es el adecuado o no, cuando esto ya está superado en otros países. O sea, ya nos encontramos con tecnologías muy innovadoras y aquí seguimos todavía investigando. Yo les digo, no investiguemos el hilo negro, vamos a buscar el hilo invisible que nos va a dar salida a este tema. Justo, y eso es bien importante, ¿no? Porque creo que la falta de apoyo hace que se retrase todo este proceso. Pero hay un tema bien interesante que me gustaría que justo nos explicara un poquito, que es esta parte de, en el norte del país, están los recursos, está el sol, digamos, pero está el estrés hídrico. Así es. Entonces, considerando obviamente que el hidrógeno verde requiere de una buena gestión hídrica, em, ¿cómo es este proceso, digamos, de desalinización del agua en el que es requisito para que se pueda visibilizar este tipo de proyectos de hidrógeno aquí en México? Ok. Nuestra proximidad con el vecino del norte y la propia geografía del país nos da muchas ventajas, como es presencia de generación eólica, presencia de generación solar, pero como bien lo dices, hay un estrés hídrico. ¿Qué requerimos? Que los proyectos se hagan utilizando agua residual, por ejemplo, agua tratada, que también tenemos que volverla a tratar porque la electrólisis requiere agua pura o agua con ciertas condiciones que se cumplen en una norma. Y esto nos lleva a tener que implantar procesos como eliminación de sales en el agua o limpieza total del agua reutilizada. El agua no debe traer metales pesados, no debe traer sales, debe ser un agua que supera inclusive al agua que tomamos en la llave, digamos. Entonces, tenemos sol, tenemos terrenos, tenemos aire en el caso de Tamaulipas, tenemos necesidades urgentes en el caso de la península de Baja California, pero requerimos que se haga proyectos de ósmosis inversa que van a tener un problema por costo. O sea, los costos para producir agua potable a través de este proceso pues se elevan y eso va a elevar el proceso o el costo de un proyecto de hidrógeno. Sin embargo, pues todo es solucionable porque esa misma agua también puede servir para alimentar o para suministrar a poblaciones que tengan esa escasez de recursos. Claro. Entonces, tenemos que llevar una gestión bastante adecuada que permita tanto tener agua para el proceso de electrólisis como para las comunidades que estén cercanas y que tengan esa necesidad. Ese es un punto bien interesante porque yo pensaría al menos que es a veces un tema aislado, ¿no? El estrés hídrico, el hidrógeno verde, los renovables, y al final hace una sinergia súper importante, ¿no? Así es. Y esto es algo bien interesante porque justo yo creo que ahora con la llegada del TEMEC, del nearshoring a México, todo esto puede abonar a favor, pero digamos, de alguna manera, ¿qué tan favorable es para nosotros tener esta postura de sí estamos apostando por los renovables, pero no en su máximo? O sea, podríamos estar mejor. ¿O cómo lo ve usted desde ese punto? Mira, el nearshoring nos está dando la oportunidad de atraer inversiones extranjeras que buscan o que tienen la necesidad de ser limpios en cuanto a su consumo energético. Y volviendo al tema del agua, tenemos que purificarla, ya bien sea para que lo usemos en electrólisis o para que lo usemos en consumo humano o en consumo industrial. En mayor o menor medida tenemos que purificarla. Si todo esto no logramos hacer un empate de tecnologías, tanto tecnología solar, tecnología eólica, en la pureza del agua, recordemos que para poder hacer electrólisis, nuestra materia prima es el agua. Claro. Y el 70% del costo de nuestro proceso de electrólisis no es ni siquiera el agua, es la energía.
Entonces necesitamos tener una buena producción de energía in sitio para poder cumplir los estándares, y volviendo a la primera pregunta que me hacías, para poder cumplir los estándares de la Unión Europea y poder vender nuestro producto a los países europeos, que son los actuales consumidores de este producto, ¿no? Claro. En México, lamentablemente, no hemos podido despegar. Estamos en el huevo y la gallina. Yo siempre digo, tenemos que romper el cascarón de una vez por todas. Sí, la verdad es que es algo muy importante porque justo hace un tiempo nos platicaba un experto en temas hídricos de una planta de tratamiento de agua, que los países extranjeros, digamos, no están tan interesados a veces en México por esa misma razón, que a veces nosotros no apostamos tanto por las plantas de tratamiento, ¿no? Y dicen, ¿cómo vas a usar tus recursos, que son los valiosos, en este tipo de proyectos en vez de apostar por tratar las aguas, ¿no? Entonces es bien interesante desde esta perspectiva cómo, digamos, se ha hecho a un lado, pero va todo de la mano, ¿no? Exactamente. Entonces, justamente encaminando un poco hacia el tema del hidrógeno, ¿cuál es la demanda que existe realmente en el mercado? O sea, ¿es costeable, no es costeable para nosotros? Mira, en este momento te puedo decir que no hay demanda en el país para hidrógeno verde. Ok. El hidrógeno se produce desde hace 40, 50, 60 años en México a través del reformado de metano, plantas de pirólisis o plantas de SMR. Y se utiliza ya en la industria acerera, se utiliza en la industria alimenticia. Cuando tú usas el aceite de cocina, es un aceite hidrogenado. Ok. Pero para llegar a utilizar el hidrógeno verde se requieren inversiones y se requiere una legislación que nos haga viable el poderlo producir. O sea, en este momento tengo un proveedor, una empresa que voy a asesorar en México, que me dice, dime cuáles son las normas que hay para que yo pueda llevar mis equipos a México. Me encuentro con la sorpresa de que no hay normas, o sea, no tengo que decirle. Claro. Tenemos que cumplir con las normas de la Unión Europea, con las normas ANSE, con las normas X, para poder cumplir con los estándares internacionales. Dice, bueno, entonces está fácil, no tengo problema. Le digo, sí, el problema es que no hay mercado. O sea, mientras no abramos mientras no abramos a que un inversionista, mientras no animemos a que los inversionistas, a que los industriales, sobre todo yo creo que el hidrógeno verde va a surgir, y lo veo más cercano, en el transporte. Y me refiero al transporte pesado. ¿Por qué? Porque el hidrógeno nos da una mayor ventaja en cuanto a costo y rendimiento en el caso de los camiones de 30 toneladas, por ejemplo, o de última milla. Podemos tener un consumo de un kilogramo de hidrógeno, nos puede dar de 7 a 9 kilómetros de recorrido, una cifra aproximada. Mientras que un galón de diésel nos va a dar lo mismo. Y al hablar de un galón estamos hablando de 3.5 litros de diésel. Entonces, ya haciendo las cuentas, llegamos a valores en que el hidrógeno va a poder ganar en este mercado. Además de que las distancias van a ser mayores, distancias de recorrido, y sobre todo que no son contaminantes. Recordemos que el hidrógeno, el único residuo que vamos a tener es vapor de agua y nada más. Los tiempos de recarga también se van a reducir muchísimo. Estamos hablando de tiempos de recarga de minutos contra media hora, una hora, y en el caso de los eléctricos contra 3 o 4 horas. Además de que los eléctricos no nos dan los mismos rendimientos que nos da un vehículo de hidrógeno o un vehículo de diésel. Creo que este punto de vista me parece súper interesante porque nos regala justo una perspectiva muy, muy diferente, ¿no? Que se maneja actualmente esto de, hay bastantes proyectos de hidrógeno en México, se está apostando, tenemos la inversión, tenemos el mercado bastante interesado en que México avance en esta transición. Pero creo que desde este lado es como un poco diferente, ¿no? O sea, falta regulación, falta infraestructura, faltan inversiones. O sea, realmente podría decir, o corrígame si estoy mal, que hay un mito en el que es como todavía no es rentable en México como tal el uso del hidrógeno al 100%. Vaya. Ok. Mira, efectivamente aún no es rentable, pero ¿te acuerdas cuando llegaron los primeros paneles solares? Claro. Su costo era muy elevado.
Va a pasar lo mismo ahorita con el hidrógeno. Inicialmente va a ser un costo elevado. Conforme vayamos aumentando la demanda, los costos van a ir bajando. Actualmente yo impulso a la gente a que hagamos proyectos piloto, que empiecen a probar la tecnología, que vean sus ventajas, que la conozcan, que aprendan a usarla. El hidrógeno está muy mitificado, sin embargo sabemos que es la energía del futuro. Yo calculo que esta vertiente energética va a tener su desarrollo no antes de 2, 3 años. O sea, y seguimos impulsando proyectos pilotos, sobre todo en movilidad. Pequeñas industrias que quieren hacer pruebas en hornos pequeñitos para ver cómo se comportan sus productos, empresas alimenticias y bueno, estamos trabajando y tratando de hacerlo. El problema llega cuando hablamos de costos de inversión. Entonces, en ese momento las empresas o los inversionistas o los CFOs de las empresas lo que nos dicen, ¿cuál es el tiempo de retorno de mi inversión? En el hidrógeno no hemos podido bajarlo en este momento a menos de 10 años, lo cual para un inversionista pues es locura, o sea, es muchísimo, porque dice, bueno, pero ¿cuánto dura el equipo? 20 años. Es que entonces tengo que esperar tanto para recuperar mi inversión. Pues sí, mientras más crezca tu consumo, tal vez podamos mejorar ese tiempo de retorno. Pero esto, pues hasta que no empecemos a avanzar, no lo vamos a lograr. Entonces, hay empresas que sí lo usan, pero pues es hidrógeno gris, hidrógeno a través de reforma de metano. Y me preguntabas que se hablan de muchos proyectos. Sí, o sea, la Asociación Mexicana de Hidrógeno tiene 30 proyectos mapeados, de los cuales yo sé que solo hay 4 en la lista, 4 o 5, o sea, no hay más que están realmente trabajando. Nosotros son buenas expectativas en fase de evaluación, en fase de inversión, en fase de permisos, pero todavía no están construyendo su. Entonces, se habla del gran proyecto ahora de la CFE que acaban de publicar, el proyecto Oasis. Claro. Es un proyecto privado, no es propiamente de la CFE. Entonces, hay que ver por dónde va a salir ese tema y qué bueno que la CFE ya esté abriéndose a esta tecnología, porque nos puede dar un nuevo parámetro, un nuevo campo de actividad, sobre todo para grandes empresas que buscan invertir en esta tecnología para generar energía eléctrica. Claro, es un tema que creo que da para bastante, muy interesante justo, pero un poquito hacia las cadenas de valor. Digamos, si México comenzara a aplicar adecuadamente este tipo de energía, ¿cuáles serían como esos principales sectores que van a ser beneficiados a nivel un poco industrial? Ya hablamos un poquito del transporte pesado, pero enfatizar un poquito más en cuáles serían como los primeros que dicen, o me conviene mucho más usar hidrógeno verde. Ok. Mira, actualmente creo que la industria del acero va a la cabeza. Okay. Tenemos el ejemplo de Ternium, que está construyendo una planta de SMR y ahora va a construir una planta de pirólisis y tiene idea o tiene intención de construir algo en hidrógeno verde. Todavía no ha anunciado dónde ni cuándo, pero bueno, ya está en su plan de negocios. Hay otras empresas, industria del acero, industria del vidrio, industria del cemento, alimenticia. Los data centers son un punto donde el hidrógeno podría ser una fuente muy importante de soporte energético. Pero pues todo esto son inversiones que en este momento, repito, no son accesibles para muchos inversionistas o no lo ven como una fuente inmediata de inversión. Lo tienen para los siguientes años, ¿no? Me he encontrado casos donde el hidrógeno empieza con una gran empuje a cotízame, hazme una propuesta, dime cómo lo puedo usar, pero cuando llegamos al momento de la inversión, espérate, vamos a evaluarlo, vamos a pensar cómo lo resolvemos. Por eso yo insisto, los proyectos piloto van a ser la base. ¿Qué necesitamos? Me preguntabas, ¿cuál va a ser la cadena o quién va a ser beneficiado cuando este vector energético resurja o nazca ya como una opción viable? Yo creo que necesitamos, antes que nada, tener estudiantes o ingenieros preparados en el manejo y el estudio del hidrógeno.
porque actualmente no tenemos esta carrera dentro de nuestras universidades. Ok. Hablamos de ingenieros en energía Ujú. o en ingenieros en energías alternativas. Y yo llego a algunas universidades, he llegado a algunas universidades en las que le digo, a ver, ¿y dónde está tu materia de hidrógeno? Ujú. Si hablas de energías alternativas, ya tienes que hablar del hidrógeno. Es un vector energético presente en la industria. Ya lo tenemos que tocar, tenemos que enseñar cómo usarlo, cómo se va a manejar, qué tenemos que hacer para que esto funcione. Y resulta que tenemos otro problema, no hay maestros que sepan de hidrógeno. Ujú. Entonces, pues ese es el primer punto, que no tenemos mano de obra o personal capacitado que nos pueda ayudar a desarrollar este vector. Otra industria que podría ser beneficiada, pues sería la industria de la ingeniería. O sea, empresas de ingeniería que quieran desarrollar proyectos tienen que empezar a buscar, a enterarse cuáles son los requisitos, tanto de seguridad, de comportamiento del hidrógeno, normas, sobre todo de diseño. Todo viene del extranjero, lamentablemente. En México no hay producción, ¿por qué? Pues porque por lo mismo, o sea, no tenemos industria del hidrógeno. Claro. Los primeros proyectos tendrán que ser con equipos traídos, ya bien sea de Brasil, de España, de Italia, Estados Unidos, Alemania, Holanda, o sea, X países que producen actualmente, y sobre todo Corea y China. China tiene unos costos totalmente terribles, abatidos completamente comparados con el resto del mundo. Entonces, hay que trabajar muy fuerte en conocerse esas tecnologías para apoyarlas, apoyarnos en ellos para desarrollar ingeniería propia en México y poder utilizar estas tecnologías en nuestras industrias. De ahí pues surgirá la industria de la tubería, que tiene que ser tubería de alta calidad en acero inoxidable para poder soportar la circulación del hidrógeno y que no sea afectada, Ujú. porque el hidrógeno ataca ataca el metal, ¿no? Ataca el hierro. Entonces ciertos grados de acero inoxidable pueden soportar el hidrógeno. Y así como eso, pues tenemos que vamos a desarrollar la parte de la generación renovable para poder producirlo. Vamos a poder desarrollar la parte de el reuso de ese hidrógeno. O sea, de nada me va a servir generarlo si no tengo yo unas buenas celdas de combustible. Claro. Y aquí es donde entra un poquito un tema que a veces no me gusta mucho tocar porque dicen, usted me estás dando la razón. Me Ujú. refiero a la industria de las baterías. Ujú. El hidrógeno no va a ir solo. El hidrógeno es un respaldo a las baterías. O sea, los sistemas BESS que actualmente están instalando por todos lados, Sí. pues nos dan un cierto respaldo de tiempo en cuanto a energía, 3, 5, 6 horas máximo. Después se descargan. Es ahí donde entra el hidrógeno como un vector energético almacenado en forma de gas y que mediante una fuel cell podemos obtener energía eléctrica para dar el soporte que estas baterías nos han dejado de proporcionar. Si hacemos una combinación, y este es trabajo de ingeniería que tendrán que hacer estas empresas a las que me refiero, pues podremos tener unos buenos ensambles de ambas tecnologías. Y no es que vayan a estar peleadas, sino lo mismo va a pasar con los vehículos. Va a haber vehículos que tengan una parte de baterías y otra parte de hidrógeno. Allí tendrán que tener mucho cuidado en cuanto al peso de esas baterías o la cantidad de hidrógeno que se maneje en esos vehículos. Así hay muchas vertientes que tenemos que ir cubriendo, pero pues no va a surgir todo esto si no damos el primer paso, si no Claro. logramos que esta tecnología avance y sobre todo que tengamos inversiones que nos ayuden a impulsarlo, ¿no? El hidrógeno, como se los comenté anteriormente, es el nuevo vector energético, es la energía del futuro. A los jóvenes me dirijo y especialmente a los estudiantes de carreras de ingeniería. Y no es que limite esta opción a las ingenierías. Puede haber médicos, puede haber hasta contadores, administradores que se han especializado y que están metidos ahora en temas de hidrógeno. Y yo les digo a los ingenieros, recuerden que la palabra ingeniero viene de ingenio. No se cierren a que como yo soy químico, o que yo soy metalúrgico, o que yo soy arquitecto en un momento dado inclusive. No me voy a meter a eso porque no me importa ese gas. Ujú. No, al contrario, apliquen su ingenio y desarrollen este vector conociéndolo. Busquen información, busquen conocer los equipos. No hay muchos cursos de hidrógeno. Se aprende en las exposiciones, hablando con los fabricantes, buscando
nuevas tecnologías y desarrollando proyectos, o sea, buscando cómo hacer que esto sea viable. Usen el ingenio y sobre todo también a las escuelas. Agreguen el hidrógeno a sus carreras. Es algo importante. Sin esto no vamos a poder salir adelante y necesitamos mucha mano de obra porque una vez que montemos las plantas, no vamos a tener quien las opere. Entonces necesitamos gente que nos ayude a operar esas plantas, pero que también sepa un poquito más allá de encender y apagar un interruptor o cerrar una válvula. Les invito a que busquen, se informen y sobre todo que apliquen el ingenio en nuevas tecnologías que se están dando en este momento. Todo comienza con un movimiento, pero detrás de cada movimiento está la logística que conecta industrias, impulsa inversiones y fortalece la competitividad de México. En Petróleo y Energía presentamos nuestra edición 161, Logística y Movilidad, un número donde los protagonistas de la industria comparten la visión que está transformando el sector. Porque hoy la logística ya no consiste únicamente en mover mercancías. Es infraestructura, es tecnología, es información, es competitividad. Y así lo confirman nuestros líderes de la industria de logística y movilidad. Alejandro Gaya, de Element Fleet Management, nos revela que aprovechan la data para construir flotas más seguras, productivas y sostenibles. Y Alejandra Méndez, de Tracción, explica que hoy en día, la logística es un elemento estratégico que impacta directamente en la capacidad de las empresas para competir. Para Francisco Estrada, de Grupo TMM, el nombre del juego es la trazabilidad, la digitalización y la automatización. Reinaldo Tobar Arroyo, director general de Maosa, asegura que en este sector no se trata de quién vende más, sino cómo se mueve más eficientemente a México. 4 líderes, una misma visión. La energía impulsa el desarrollo. La tecnología acelera las decisiones. La innovación conecta oportunidades. Y la logística hace posible que todo suceda. Petróleo y Energía, edición 161. Logística y Movilidad. Revista Ensembles a nivel nacional. Y edición digital, español e inglés, disponible en Issue, Maxter y Press Reader.